Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos en este espacio de Transforma tu Estrés, un espacio en el que compartimos psicología, salud y bienestar. Hoy tenemos una transmisión especial, tenemos un programa especial con una invitada especial. El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de Eliminación contra la eliminación de la violencia contra la mujer, y por ello me acompaña hoy la doctora Viviana Castellanos. ¿Cómo estás, Vivi? Bien, muchas gracias. Aquí contigo para poder ampliar la información sobre este tema, para poder hablar justamente de la importancia de trabajar esta parte de la violencia. Básicamente, ¿no? Entonces, bueno, estoy lista para que tú me puedas preguntar y yo también te pueda contestar lo que sé, lo que he estudiado, lo que he avanzado, las propuestas, las mejoras, la prevención, que es bien importante, y bueno, ya tú me dirás. Perfecto, muchísimas gracias. La doctora Viviana, pues es una gran amiga, les voy a platicar en unos momentos de quién es, de un poquito acerca de su currículum. Antes déjenme recordarles que pueden visitar nuestra página web, que es www.transformatuestrés.com. Ahí pueden conocer algunos de los servicios que ofrecemos en materia de salud y bienestar. Nos pueden seguir a través de las redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook. Me encuentran también en Twitter como consulta-estrés. Me encuentran en LinkedIn y pueden ver estos programas grabados en mi canal de YouTube. Y les voy a platicar quién es mi invitada el día de hoy, además de ser una gran amiga. Bueno, pues la doctora Viviana Castellanos es licenciada en psicología por la Universidad Iberoamericana, nuestra alma mater. Tiene una maestría en psicoterapia psicoanalítica, tiene otra en psicología jurídica y criminología, y recién acaba de realizar su estancia de investigación de doctorado en la Universidad de Valencia, España. El doctorado que ella realizó es en solución de conflictos y derechos humanos. Además, bueno, pues Viviana es profesora investigadora de la Universidad de la UJAT, Universidad Juárez en Villahermosa, Tabasco. Es jefa de psicología clínica en Clinco, que se dedican ¿a qué? Es una clínica contra la obesidad y también es una clínica de salud. Perfecto. ¿Sí? Y bueno, tiene además su consulta particular en Villahermosa. Pues te doy la bienvenida y de verdad me da mucho gusto que estés aquí hoy conmigo para platicar de este tema. Pues mira, yo lo que creo, Vivi, es que hoy vivimos en un mundo ciertamente en donde la violencia está en todas partes. La violencia, bueno, pues que seguramente es producto de muchas circunstancias, y de lo que nos gustaría platicar con nuestros amigos el día de hoy es ¿de dónde surge? ¿Cuál es el origen de la violencia? ¿Cuáles son los tipos? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre violencia y agresión? Hablar, por ejemplo, del acoso. Vamos a hablar particularmente de lo que es la violencia de género. Ahí, por ejemplo, yo quisiera preguntarte si solamente las mujeres sufren violencia de género o también los hombres. Vamos a ir platicando de todo esto. Los invitamos a que nos acompañen. Los invito a que interactúen con nosotros. Pueden hacerlo a través de Facebook, pueden dejarnos su comentario, sus preguntas. Entonces, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la violencia? Bueno, mira, la violencia es una respuesta que el ser humano da ante ciertas circunstancias, y es el uso de la fuerza. Es el uso de la fuerza, ya sea física, fuerza psicológica, para lograr un sometimiento, ¿sí? Hacia algo, hacia alguien, ¿sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, también 3 formas de violencia, ¿no? Tenemos violencia contra uno mismo, tenemos violencia interpersonal y violencia social. La violencia contra uno mismo, por ejemplo, podría ser los actos de infligirse dolor, ¿sí? O un suicidio. Sería una violencia contra sí mismo. La violencia interpersonal es la que se da entre los géneros, en las familias, en las escuelas,
¿sí? Y la violencia social, bueno, es la que percibimos en nuestro entorno, la violencia institucional, ¿sí? Entonces son 3 diferentes tipos de violencia, ¿sí? Y de ahí ya se desprenden las modalidades. O sea, las modalidades ya son la violencia física, psicológica, social, sexual, patrimonial, económica y cualquier otro acto que derive en violencia, ¿sí? Entonces la violencia es el uso de la fuerza, ¿sí? De manera intencionada. O sea, es bien importante esta parte, la parte intencionada. O sea, tú tienes que tener la intención de generar un lastimar acto, a alguien. Un acto, exactamente, un acto de fuerza, donde tú tengas la intención de lastimar a alguien y la parte final que quiere lograr el violentador es el sometimiento, ¿sí? Es la parte final que desea lograr, ¿sí? Por ejemplo, se ha visto que muchas personas, o concretamente mujeres, han remitido que cuando el violentador las está agrediendo, cuando ellas se quedan paralizadas o quietas, es cuando él deja de emitir los golpes, por ejemplo, porque él siente que ya sometió, ¿sí? En cambio, si oponen resistencia, ¿sí?, el violentador incrementa su fuerza hasta lograr someter, ¿sí? Entonces son formas también de huida, ¿no? Que formas de defenderse, ya sea la huida, el sometimiento, ¿sí? Ok, a ver, vamos, me regreso un poquito. Sí. A ver, entonces, yo parto de la idea de que la agresión es un instinto, es algo que todos tenemos, pero la violencia es algo que aprendemos, ¿cierto? Sí, así ¿Estarías es. de acuerdo con así eso? es. O sea, la agresión viene dentro de tu bagaje, ¿no? O sea, es una respuesta que tú tienes, ¿sí? Aunque la agresión no es la mejor respuesta que tú puedes dar ante un problema, ¿sí? O sea, por eso es la parte de la solución de conflictos, ¿no? O sea, ante un conflicto, la agresión no es tu respuesta más idónea, pero a veces es la que damos. Bueno, pero ¿sí? Tú y yo estudiamos hace algunos años, sí, que había un instinto agresivo, que es el instinto que nos permite sobrevivir, sí, y que es algo que vemos de manera no modulada, por ejemplo, en los animales. Así es. No, la diferencia con los seres humanos sí es la inteligencia, ¿cierto? Sí, cierto, sí, el libre albedrío y la capacidad de discernir hasta dónde, con quién y demás, pero aún el animal tiene regulado ese instinto, ¿no? ¿Por qué? Porque no va y te muerde de inmediato, primero te gruñe, te enseña los dientes, te avisa, ¿no? Te dice, oye, no te acerques o déjame en paz, o sea, obvio no dice eso, ¿verdad? Pero, o sea, en su idioma. En su idioma, ¿no? O sea, aún el animal lo tiene regulado. Nosotros no lo tenemos regulado, para que veas. A veces nosotros sí nos vamos de inmediato, sin pensarlo, sin procesarlo, ¿no? O sea, dejamos salir ese instinto a cómo va, ¿sí? Y bueno, tiene que ver mucho con la sobrevivencia, ¿no? La parte impulsiva. Sí, está bien, hasta ahí, ¿okay? Pero la parte de la violencia se diferencia porque tiene una intencionalidad. Una intencionalidad, y la intención es el sometimiento. A ver, pero entonces, el violentador, como tú le llamas, o sea, la persona que por medio de la fuerza, ya sea física, psicológica, etcétera, busca someter o busca lastimar a la otra persona, o dices, eventualmente también se puede dañar a sí mismo. Sí, así es. ¿Qué pasa en la cabeza? ¿Qué pasa en el cerebro de este tipo de personas? Pues mira, independientemente de lo que pase en la cabeza o en el cerebro, lo que pasa es que no ha podido aprender a modular. No tiene esa capacidad para darse cuenta. No ha aprendido a modular, dos, no ha aprendido a dar otro tipo de respuestas para obtener lo que desea o lo que quiere o a exponer. 3, lo trae también por aprendizaje social, o sea, lo trae a lo mejor aprendido de casa, lo trae reforzado, ¿sí? Entonces, tú ahorita hablaste de el violentador, pero puede ser la violentadora, puede ser el violentador, o sea, nosotros en nuestro idioma tenemos él o la, pero no hay género, o sea, todos podemos realizar conductas violentas, ¿no? No debería de ser nuestra mejor respuesta. ¿Sí? Un hombre puede someter a una mujer, pero también una mujer puede someter a un hombre. Sí, y un hombre puede someter a un hombre, una mujer a una mujer, o sea, o 2 mujeres someter a otra mujer, o varias mujeres a una mujer, o varios hombres a un hombre. Bueno, ahorita estás hablando de un tema que es bien importante, vamos a estar hablando de todo esto, pero fíjate, ¿estás de acuerdo que, bueno, lo que hemos estudiado es que muchas veces las mujeres son las que ejercen, por ejemplo, más acoso en el trabajo hacia las mismas mujeres que los hombres? Bueno, sí, ahí estaríamos hablando de una modalidad de la violencia que se llama violencia intragénero. Ajá, o sea, entre mujeres. Entre mujeres, ¿no? Intragénero,
¿sí? Ayer justo vine aquí a la Ciudad de México y estaba en una cola impresionante para recoger un silbato contra la violencia. Okay. Entonces me formé. Y entonces la verdad que yo tenía mucho frío y entonces no escribí bien mi nombre, o sea, legiblemente, porque tenía demasiado frío y aparte estaba de pie y aparte no veía porque no traía mis lentes. Entonces escribí mi nombre y lo escribí muy rápido. Entonces la señorita llegó y me regañó y me dijo, ¿por qué pone usted así su nombre? Y entonces yo le dije, bueno, usted ayúdeme y usted escríbalo. Entonces me dijo, no, usted escríbalo bien y ya recogerá su silbato. ¿Eso es violencia, por ejemplo? Claro. O sea, el hablarle a alguien de manera grotesca, agresiva, sí, es violencia. Sí, porque fíjate que digamos que aquí nos estaríamos adelantando a la parte final de todo esto. Nosotros tenemos que generar buenos tratos. A ver, entonces me voy a regresar. Sí. Me voy a regresar un poquito porque dices, estamos ya llegando al final, a la conclusión. No, o sea, una de las conclusiones, Ajá. sí, exactamente, no. O sea, ¿qué necesitamos hacer para que esto baje? Necesitamos una cultura del buen trato. En contra de la violencia. Sí, o a favor de la no violencia. Exactamente, una cultura del buen trato. Fíjate que esto, yo siempre he pensado que se aprende en casa, decíamos. La violencia es aprendida y muchas veces la violencia se da, y te lo platico porque es una historia que recurrentemente escucho de mis pacientes, en donde ellos refieren que en algún momento de su vida recuerdan que su papá le pegaba a su mamá. O que su mamá hacía tal cosa en contra de alguno de los hermanos. Es decir, son cosas que vamos aprendiendo, que nos dejan finalmente una huella. Siempre decimos que lo que sucede en la infancia no nos determina, pero sí nos influye. Sí tiene un impacto psicológico. Así es. Entonces, por ejemplo, si tú revisas el perfil, no tenemos un perfil concreto respecto a las mujeres. O sea, ¿cuál es el perfil para que una mujer pueda sufrir violencia? No existe como tal, pero sí hay dos elementos que ya se han detectado. Uno de ellos es la escolaridad, ¿sí? Pero bueno, es algo muy, más bien... ¿A qué te refieres con eso? O sea, que sepas leer, que sepas escribir, que sepas un poco de tus derechos. ¿Sí? A veces las mujeres no conocemos nuestros derechos. Precisamente la investigación doctoral que yo realicé se refiere a si conocen o no su dignidad. ¿Y qué crees? ¿Cuál es el resultado? No sé. Bueno, las mujeres no conocemos lo que es el sentido de dignidad. No lo podemos ni definir. Es decir, que asumimos que está bien que alguien nos maltrate, que alguien nos humille. Fíjate que en este tema también creo que se dan otros tipos de violencia. Por ejemplo, la violencia verbal, esto que tú decías hace un momento. O sea, si te dicen que estás gorda o que estás fea o que cualquier descalificativo, eso es violencia. Claro. O sea, el tema de violencia es súper amplio, ¿sí? Pero bueno, en este momento me gustaría decirte esa parte, ¿no? La parte de... La dignidad. Las dos cosas, ¿no? Una de la dignidad. ¿Qué es la dignidad? Es el valor que cada ser humano tiene por el simple hecho de ser persona, ¿sí? Y entonces ese valor va disminuyendo y se va mellando con la violencia. Entonces llega un momento en que tú sientes que ya no tienes valor, que eres una cosa, que no eres nada. Pierdes tu dignidad. Exactamente, vas perdiendo el valor de la dignidad, que finalmente es un derecho humano, pero es un derecho humano que no nos ponderan, ¿sí? Entonces, pues ya en un momento, si quieres, te cuento lo que es o sea, nadie nos lo da, lo tenemos que buscar. Pues nos los deberían de propiciar, ¿sí? Nos los deberían de propiciar. O sea, el que tú tienes una dignidad, un valor por el hecho de ser un ser humano, ¿sí? Y deberías de defenderlo a toda costa, ¿no? Pero ante la violencia, bajo el sometimiento, perdemos el valor de la dignidad. ¿Sí? ¿Y cuál era la segunda cosa que me ibas a decir? Esa parte, ¿no? Una, la parte de la escolaridad, y la segunda, el hecho de que tú hayas percibido violencia en casa. O sea, esa es la segunda parte. Que era lo que decíamos. Exactamente. Son las dos bien identificadas por la OMS, inclusive. La OMS es la que las identifica y dice, estas dos son las que sí hemos identificado, ¿sí? Entonces, desde casa. Desde casa. Entonces, bueno, vamos a platicar en los siguientes segmentos de este programa especial de qué podemos hacer. Pero lo primero, yo diría, es tomar conciencia de que eso que estamos viendo en casa no es correcto.
Atenta contra la dignidad de la persona, Así es. atenta contra la dignidad del ser humano. Y es bien importante, algo que platicábamos tú y yo, es poner límites. Así es. ¿Cierto? Así es. Poner límites, ¿no? Pero pues eso es algo muy difícil. ¿Sí? Claro, Es claro. algo muy difícil. Pero sí se puede, claro que sí, sí se puede. Bueno, pues vamos a regresar a hablar de este tema tan importante. El día de hoy, amigos, estoy con la doctora Viviana Castellanos hablando de la violencia, particularmente la violencia de género y su impacto psicológico. Les invito a que continúen en este espacio, no se vayan, regresamos en unos momentos. ¿Podrías hacer que rote? Que se vea ¿Sale mejor acostada? horizontal. No, pero se ve mejor horizontal. Es que no sé. A ver. No tiene una opción, es que ya no le sale. Pues es que la vez que lo pusimos así fue cuando se veía acostada, ¿no? Ah, sí, pero si le activas la opción, lo que vimos ayer es que trajeron un iPhone. Ajá. Y le pusieron la rotación activada y Pero eso, ¿dónde se lo...? estoy viendo. Algo así, ¿no? Si no, pues ya sí, porque luego le averiguamos. Así es. Ajá, entonces ¿ya? ¿Pudiste verlo? Ah,